Cuando dijimos nos separamos, ahí dije, ya me quedé atrapada en Berlín y por muchos años. ¿Qué hubiese pasado si vos decías, me subo al avión sin el permiso del padre? Me hubiera metido en un problemón legal si yo agarro a mi hijo, mis maletas y me voy sin el permiso firmado del otro padre. Puede ser catalogado como un secuestro. Te conviertes en el secuestrador de tus hijos. Mónica Cabildo llegó a Alemania enamorada. Dejó su carrera, su familia y dejó su país para construir una vida junto a un alemán. Pero nadie le explicó que si esa relación no funcionaba y además tenían una hija, no iba a poder irse. Hoy es coach de desarrollo personal y antes de ayudar a otras mujeres, tuvo que atravesar ella misma lo que nadie se anima a decir en voz alta. Que estas son pláticas que no tienes cuando estás enamorada, planeando tener hijos. Félix es un buen padre, pero no necesariamente una buena pareja. ¿Cuál fue la pelea que cambió todo? Cuando reacciono, mi reacción fue empezar a pelear con ella. Todavía me acuerdo perfecto porque eso me rompió el corazón. Catalina me dijo, mami, come. ¿A todo esto, Félix? Silencio, no había abierto la boca. Si alguien te hubiese explicado cómo funcionaba el tema de la custodia en Alemania, ¿hubieras hecho lo mismo? Hey, te interrumpo un momentín para pedirte que te suscribas ahora y hagas clic en la campanita para que nunca más te pierdas nada de la vida de nosotros. Ahora sí, sigue disfrutando de nuestro contenido. Hoy vamos a tener una charla muy interesante porque hay muchas personas, tanto mujeres como hombres, que tienen que escuchar tu historia, me parece. Uh-huh. Hay mucha ilusión detrás, de fondo, entonces está bueno escuchar a alguien que haya vivido todo lo que viviste. Así que lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuándo fue el momento exacto en que entendiste que por tu hija no te podías volver a tu país o irte a Alemania? Yo creo que en el momento que decidimos separarnos, me cayó el 20. No sé si lo entendí ahí, pero ahí lo sentí. Porque antes en mi cabeza la pregunta era, ¿cómo lo convenzo de regresarnos a México o de irnos a España? Y en cuanto dijimos nos separamos, ahí dije, ya me quedé atrapada en Berlín y por muchos años. Entonces ahí asumí como ese entendimiento de no me puedo ir de aquí. O sea, que hasta ese momento no lo habías pensado. Había evitado pensarlo. De hecho, fíjate que ahorita se me viene a la cabeza algo. El primer año que yo estuve aquí, yo busqué a Frau Enalia, vi que entrevistaste a Begoña y en algún momento de nuestras charlas yo le dije a Begoña, me preocupa que ahora casada, si yo me quiero regresar no es tan fácil porque tengo que convencer a alguien. Y medio se rió y me dijo, el problema no es el matrimonio, el problema son los hijos. Yo estaba embarazada, de hecho, en ese momento. Y como que decidí ignorarlo y yo decía, no sé qué quiso decir, no lo veo, pero ahora entiendo exactamente lo que me quiso decir en ese momento, que ella ya entendía, ¿no? Claro, que ella ya lo entendía. Ahora, cuando finalmente vos lo entendiste, que decís que es cuando te separaste y lo sentiste, ¿qué hiciste en ese momento? ¿Y hubo algo que pensaste que podías hacer para cambiarlo o no? Pues lo primero que hice cuando decidimos separarnos fue buscar a una abogada, ¿no? Primero quería entender qué va a pasar, o sea, cuáles son mis responsabilidades, cuáles son mis derechos. Y me acuerdo que esa abogada, yo busqué a una abogada que tuviera algún contexto latinoamericano, que pudiera entender mi historia un poco. Y ella me dijo que como Catalina era muy chica, tenía 4 años, y sobre todo como Catalina había pasado muchos meses al año en México, porque yo intentaba regresar cada año y me quedaba 3, una vez hasta 6 meses, ella me dijo, tienes una ventana de oportunidad muy pequeña para pelear la custodia y regresarte con tu hija. Entonces la ratita empezó a funcionar. Claro. Bueno, eso lo dejo como nota al pie por si a alguien le sirve el dato, pero lo que yo hice fue, coachearme a mí misma y pensar, mi hija tiene un padre que la adora y ella adora a su padre. Si yo me regreso, yo le quito esa oportunidad a mi hija, que además es súper importante, ¿no? Yo la verdad es que creo que cuando hay un buen padre y una buena madre, los dos son igual de importantes. Esto me costó un poco cambiarlo porque en Latinoamérica las mamás son las mamás, ¿no? De hecho, cuando yo platicaba con amigas en México me decían, pero regrésate, o si tú eres la mamá, y yo empezaba a decir, no, pero él es el papá. Entonces decidí no aprovechar esa oportunidad por no quitarle a Catalina la oportunidad de crecer con su papá.
Y al mismo tiempo decidí, entonces me tengo que enamorar de Berlín, me tengo que enamorar de la ciudad, me tengo que enamorar de mi vida en Berlín y me tengo que enamorar de quién soy yo en Berlín. Mónica, te interrumpo acá un segundo porque hay algo que me llamó la atención. Okay. ¿Cómo funciona esto de la ventana legal? ¿Cuánto tiempo tiene una madre para irse con su hijo antes de que la ley alemana lo impida? Bueno, ¿cuánto tiempo exactamente? No sé. Te cuento lo que yo sé. Como te dije, cuando yo decido separarme, lo primero que hice fue buscar a una abogada que me contara, bueno, de qué va un divorcio, cuáles son mis obligaciones, cuáles son mis derechos, qué tengo que pensar. Y entonces esta abogada, curiosamente, lo primero que me dijo, ¿cuántos años tiene tu hija? Y le dije 4. Y me dijo, ¿y ha vivido todo el tiempo aquí en Alemania? Y yo le dije, bueno, sí, aunque desde que nació vamos una vez a México y nos hemos quedado 6 meses, 3 meses, por periodos así, ¿no? De meses. Y me dijo, tienes una ventana de oportunidad, podemos pelear la custodia para que te puedas regresar con ella. ¿La quieres, sí o no? Y ya en la conversación yo le expliqué a qué te refieres, ¿no? Y me dijo, mira, los niños tienen lo que la ley reconoce como una residencia habitual. Eso implica que el país en el que el niño haya pasado más tiempo es catalogado como su residencia habitual y por lo tanto que una corte probablemente va a favorecer que el niño se quede en ese país. Entonces, como Catalina había estado viajando, 1, era muy pequeña, 2, había estado pasando tiempo también en México, ciertamente más tiempo en Alemania, pero también en México, eso me daba a mí una ventaja, un argumento, como decir, bueno, Catalina es un poco de los 2 países. Y me dijo, ¿quieres usarla? ¿Quieres que lo intentemos? Entonces, bueno, resumiendo, yo creo que sería decir esto para tu audiencia. Mientras más tiempo pase un niño aquí en Alemania, más difícil es que una madre o un padre pueda regresarlo a su país de origen, porque la ley va a favorecer y va a catalogar como residencia habitual de ese niño Alemania. Y me dijiste recién que vos decidiste quedarte, porque Félix es un buen padre y porque, bueno, obviamente con Catalina se adoran. Lo que no entiendo es por qué te separaste. O sea, ¿cuál fue la pelea que cambió todo? Bueno, porque Félix es un buen padre, pero no necesariamente una buena pareja, ¿no? Yo creo que son 2 roles totalmente diferentes. No es una razón y nos llevaríamos horas si yo intento explicarte por qué, pero te puedo contar el momento exacto en el que algo en mí se rompió y me di cuenta, me separo. Quizá ya lo había pensado antes, quizá habíamos tenido diferentes conflictos, peleas, pero esa pelea que te voy a contar fue decisiva, al menos para mí. Hace algunos años, no me acuerdo exactamente cuántos, bueno, podría hacer memoria, por ahí del 2024. Habíamos pasado una de estas temporadas en México de unos meses. Y yo siempre que regresaba, aunque no sabía muy bien por qué, pues estaba más triste. Supongo que todos ustedes, nosotros, entendemos este regreso es duro, ¿no? Es como estar dividido. Entonces, bueno, yo venía en ese mood, era todavía invierno, me imagino que un febrero, un enero, porque eran las fechas en las que volvíamos. Y estábamos aquí, decidimos ir por una pizza, entonces fuimos a un restaurante y llegamos a la pizzería y la mesera, borde, como siempre, ¿no? O sea, con estos malos modos, estas caras. Y el contraste entre el servicio en México y el servicio aquí es abismal. O sea, en México los meseros te están haciendo la barba, la plática, todo es muy cotorro. Y entonces yo le dije a Félix, se nota que ya llegamos o que ya estamos de regreso. Las respuestas de Félix siempre eran o monosílabos o silencios, o sea, 0 me daba como entrada o así. Y entonces en ese momento regresa a la mesera y azota los vasos en la mesa, o sea, pone los vasos vacíos, los azota. Y entonces yo agarro el vaso de Félix y se lo pongo más cerca de él y le digo, ¿ves a lo que me refiero? O sea, yo todavía buscando como empatía o validación o una reacción, algo, ¿no? Y entonces cuando yo hago eso, regresa la mesera y me empieza a gritar a mí. ¿Pero qué te pasa? ¿Tienes tanta hambre? ¿Ya viene tu comida? ¿No puedes esperar? Así, ¿no? Entonces yo me quedo un poco como en shock
Y cuando reacciono, mi reacción fue empezar a pelear con ella y decirle, ¿qué te pasa a ti si tú empezaste? No sé qué, la. Pero su alemán me ganó, como en muchos otros momentos de mi vida aquí. Su alemán me ganó, simplemente fue más rápida, encontró las palabras más rápido y entonces se fue. Yo empecé a llorar, me paré al baño y en el baño empecé a llorar, ríos de lágrimas. Y en ese momento me di cuenta que yo no lloraba por ese momento, sino lloraba por, en ese entonces, 5 años de esos momentos. O sea, 5 años de estos shocks culturales, ¿no? Y sobre todo que yo lloraba por 5 años en los que Félix no abría la boca en esos momentos. Entonces, pasó algo, no es mi momento más orgulloso en la vida, porque en ese pensar y darme cuenta de que eran 5 años, yo me empecé a enojar más, no sé qué. Salgo, la busco y entonces, te digo, no es mi momento más orgulloso. Salgo, la busco, ella está en otra mesa tomando la orden y yo le digo, no me vuelvas a gritar enfrente de mi hija, porque además Catalina estaba ahí. Catalina tenía en ese entonces 2, 3 años, no lo sé. Y entonces le grito, no me vuelvas a gritar así. Y a propósito, choco mi hombro contra el de ella. O sea, no le empuje así, pero sí le empujé con el hombro. Y me voy a sentar y le digo a Félix, creo que nos vamos a tener que ir. Y Félix así de, ¿qué hiciste? ¿No? Y le dije, empujé a la mesera. Y en eso llega la manager y me empieza a gritar, no puedes tocar a la gente, ¿qué te pasa? Estás loca, no sé qué. Y le dije, te puedo explicar todo lo que pasó, la historia completa, pero te la puedo explicar en inglés. Y su respuesta fue, estás en Alemania, tienes que hablar alemán. Y entonces le dije, vale, lo intento, pero entonces necesitas ser un poco paciente, darme tiempo para poder explicarte. A todo esto, Félix, silencio. Silencio, no había abierto la boca. O sea, yo ya había empujado gente, y él, silencio. Y entonces intento explicarle a la manager lo que había pasado. Otra vez, me empezó a gritar, su alemán me ganó, yo lloraba como Magdalena, no encontraba las palabras, entonces volteaba y le decía a Félix, wie sagt man, para los que no saben es como, ¿cómo se dice? O sea, yo todavía buscaba como su apoyo y él se limitaba a traducirme palabras. O sea, si yo le preguntaba cómo se dice tal palabra, él me soltaba la palabra. Y entonces yo intentaba explicar, bueno, total. La manager me dijo, puedes terminarte tu comida, pero no te puedes parar de tu asiento. O sea, como niña chiquita, ¿no? Entonces se va, yo estoy llorando, intentando comer, la comida de verdad no me pasa. Obvio. Y entonces me paro y todavía me acuerdo perfecto porque eso me rompió el corazón. Catalina me dijo, mami, come. Y yo así de... Esa historia la he contado llorando un montón de veces. Me salgo y entonces sigo llorando en la esquina y empiezo a recordar como todos los momentos de conflicto que yo he vivido y Félix nunca había abierto la boca. Y te puedo contar 1000 historias y empezó, por ejemplo, con el día de la boda que me cobraron más por el peinado de lo que me habían dicho. Él no me quiso ayudar. Yo en ese momento no hablaba nada de alemán. Le pedí que me ayudara a resolverlo, no lo resolvió. Así. O sea, tengo una lista. Entonces en ese momento me doy cuenta, esto no es mantenerse neutral, es abandonar a tu pareja. Claro. Y entonces ahí mi reacción, otra vez, quizá no la mejor, empiezo a mandarle mensajes desde la esquina afuera donde yo estaba, mandarle mensajes de cómo es posible enfrente de tu hija que no me defiendes, no sé qué. Entonces eso ya se volvió una pelea entre él y yo. Y entonces cuando nos vemos en casa, él también muy enojado me dice, quiero que te vayas del departamento, o sea, como... Y entonces le dije, ¿sabes qué? Sí nos vamos a separar, pero 1, no me voy a ir yo. 2, no va a pasar en este momento porque yo necesito tiempo como para, pues, empoderarme, empezar a crecer el negocio, todo esto, ¿no? Y entonces después nos costó tiempo implementar esa separación, pero en ese momento yo dije, no puedo estar con esta persona, no puedo estar con una persona que no abre la boca para defenderme. Y que no ha sido una vez, sino han sido un montón de historias, y esta es la más grave, pero que ha pasado antes. Me acuerdo mucho en una de esas primeras veces que yo conté esta historia,
un amigo italiano me dijo, yo hubiera quemado la pizzería contigo Claro. y después te hubiera mandado a terapia. Y dije, exactamente eso quiero. No quiero a alguien que me diga, tú estás bien, todo bien, no pasa nada. Pero sí alguien que queme la pizzería conmigo y después me diga, no estuvo bien lo que hiciste, empujarla, not cool, Claro. ¿no? Si llegaste hasta acá es porque este contenido te resonó. Así que te pido que comentes qué te pareció esta entrevista o que nos dejes alguna sugerencia. También si querés y si te gustó, déjanos un like o un hype que nos va a ayudar a seguir creciendo. Yo te prometo que vamos a seguir mejorando este contenido para que tengas mejores entrevistas y cada vez con mejor calidad. No entiendo. Faltó empatía y acompañamiento. Era tu pareja él. Era mi pareja, o sea, es esa lealtad que le debes a la persona con la que, bueno, ya no solo tu pareja, la mamá de tu hija, Además. cuya hija está enfrente, por cierto, y a la cual estás educando con el ejemplo. Total. Wow, qué historia fuerte. Y aún así todo, por lo que dijiste hace un ratito, decidiste quedarte igual, justamente porque él es un buen padre. Porque es un buen padre, porque es un padre muy presente, porque Catalina lo adora, él la adora. Y yo no tenía el corazón para quitarle a Catalina a su papá. O sea, yo decía, ¿por qué Catalina va a pagar los platos de nuestros conflictos? O sea, ella merece un papá y una mamá. Ahora, ¿qué hubiese pasado si vos decías, me voy igual, me subo al avión sin el permiso del padre? Me hubiera metido en un problemón legal, y esto a lo mejor es súper importante que lo aclaremos. Si yo o cualquier persona decide me voy porque esta relación ya no funcionó, agarro a mi hijo, mis maletas y me voy, sin el permiso firmado del otro padre o madre, se incurre en algo que se llama tránsito ilícito, me parece. Y puede ser catalogado como un secuestro. O sea, te conviertes en el secuestrador de tus hijos. El instrumento legal para esto es el Convenio de La Haya, que se firmó en el año de los 80 por más de 100 países, y al cual, si no estoy equivocada, todos los países latinoamericanos están suscritos. Eso quiere decir, todos nuestros países tienen la obligación de cooperar para regresarte y además para, ¿cuál es la palabra legal? Para iniciar un proceso legal en contra tuyo por secuestro de menores. ¿Conoces algún caso? Conozco algún caso que a lo mejor tú conoces porque es una argentina de Córdoba. Su nombre es Constanza Tarico. De hecho, ese caso todavía está abierto, o sea, todavía está, pero te lo cuento brevemente. Constanza conoció a un alemán, creo que en el 2018 lo conoce en Bolivia. En 2018 se vienen a vivir a Alemania, tienen un hijo, bueno, se enamoran, tienen un hijo, ya sabes, toda la historia bonita. En algún momento ella ya traía una hija de otra relación. El alemán incluso reconoce a la hija legalmente, entonces ahora los dos hijos legalmente son de los dos, comparten la custodia de ambos. No funciona, se separan. Ella, de hecho, denuncia violencia de género, fíjate qué fuerte. Y en algún momento ella decide irse con los dos niños a Argentina. Entonces él activa el Convenio de La Haya y entonces Argentina, como tiene que cooperar con Alemania, determina que se tiene que regresar con los niños. Ella apela, mismo resultado, vuelve a apelar, mismo resultado. Entonces ella ya en la desesperación decide huir con los niños. Y entonces ya ahí se determina que una orden de captura, la empiezan a buscar, pasan algunos días, se entrega. Y ella ahorita está con arresto domiciliario, una sentencia que no está clara todavía si son 2, 5 años. El niño ya se regresó a Alemania, bueno, lo regresaron a Alemania, a pesar de que incluso entrevistaron a los niños y los niños no se querían regresar, regresaron al niño y la niña, como en algún momento del caso se pone muy mal psicológicamente, determinan que sí va a haber un retorno, pero paulatino. Entonces la niña ahorita está con el abuelo materno, Constanza está en arresto domiciliario y el hermano ya está acá en Alemania con el papá. Creo que incluso no se sabe dónde está el niño, o sea, en Alemania, pero no saben bien dónde. Y bueno, ahora ella está todavía intentando recuperar a los niños, pero la verdad es que la tiene bien complicada.
Bien, gravísimo, gravísimo. Gravísimo. O sea, los niños, los hermanos separados, un niño por acá, un niño por allá y en arresto, o sea, y son sus hijos. Y además, ella denunció por violencia de género. O sea, eso me parece gravísimo. Denuncias por violencia y al final te quitan a los hijos y se los dan a él. Una O locura. sea, Antes de hablar de lo que es la trampa legal que hay detrás después de tener una hija o un hijo con una persona de Alemania, ¿hubo señales de que tu historia, de lo que te habías imaginado, no iba a ser lo que esperabas? qué interesante pregunta. No sé bien cómo contestarla. No, yo creo que si algo tiene Félix es que fue consistente. O sea, que el Félix con el que yo me casé es del Félix que yo me divorcié. Ujú, Yo creo que yo fui la que cambió a lo largo de esa historia. Yo me di cuenta de algún patrón ahí que estaba repitiendo. ujú, A ver, a lo mejor aquí cabe el contexto de cuando yo me vine y tuve que renunciar a mi trabajo, me certifiqué como coach, ¿cierto? Y esa certificación me hizo entrar a verme mucho, o sea, entenderme yo, ¿no? Eh, y ahí empecé a cambiar y empecé a darme cuenta del patrón que yo traía, que era como sostener toda la carga emocional. Y entonces, eh, pues ahí ya no me fue suficiente a mí. O sea, esta indisponibilidad emocional que ujú. tenía mi expareja ya no me fue suficiente. Entonces ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta que no iba a jalar. ¿Qué fue lo que te enamoró de él? ¿Qué fue lo que viste cuando se conocieron? Bueno, es guapo. Hasta la fecha la verdad es que lo veo y digo, ¿no? Eh, El caramelito que me comí. exacto, exactamente. Fíjate que él y yo nos conocimos hace casi 14 años en Suecia. Los dos estábamos estudiando maestrías y terminamos siendo roommates. Y yo desde que lo vi, cuando me hicieron la entrevista para ver si era una roomie adecuada, si me aceptaban a la casa, yo lo vi y dije, me lo doy, como dices, ¿no? Claro. Y después con la convivencia, yo a él le decía el roomie raro. Ahora sé que raro es una combinación de introversión y esta emotional unavailability, Mm, que no me gusta generalizar, pero que traen muchos de los alemanes, ¿no? ujú. Eh, pero en ese momento me parecía interesante. O sea, lo que ahora sé que era esto me parecía misterioso, interesante. Por otro lado, la verdad es que es inteligente. Mm. eh, sí, y a pesar de todo, sigo pensando que es un buen ser humano. O sea, es buen papá. Tiene muchas cosas, pero es muy solitario migrar y migrar con alguien que no te sostiene emocionalmente. ¿Qué esperabas de esa relación? Esperaba ese sostén, ¿no? O Claro. sea, yo creo que un migrante cuando migra por alguien o con alguien, lo mínimo que espera es esa contención emocional. Yo ahora digo mucho, es que era duro sentirme sola afuera y sentirme sola adentro, ¿no? O sea, fuera de casa y dentro de casa sentirse sola, yo creo que es durísimo, o sea, O sea, vos estando acá en Alemania, siendo migrante, habiendo elegido la persona en la que te habías enamorado, te sentías sola. sí. Y eso es algo, a ver, ¿es algo cultural, es algo muy emocional que él no pudo darte a nivel emocional o había otros factores también? Nivel convivencia, nivel apoyo. No, fíjate que yo siento que incluso, porque ahora tenemos una relación de co-parents, Mm, y yo siento que somos un buen equipo. O sea, por ejemplo, esta máquina de co-parenting funciona perfecto, nos mm, apoyamos, tenemos calendarios compartidos. Entonces, en muchos niveles funcionábamos, pero este sentirte solo en una relación mm. era muy duro. O sea, ¿qué te digo? Yo llegaba de afuera de haberme peleado con alguien por algo, llegaba y le contaba y sus respuestas eran así como, "Mm". Y es así de, ¿no? Eh, sí, o sea, yo creo que era eso, esa desconexión emocional que no siempre fue tan grave, o sea, se fue empeorando con la dinámica de la relación, ciertamente, pero que siempre estuvo ahí. Te cuento que yo le decía el roomie raro, Claro, ¿no? O claro. sea, Ya era venía. ya venía. Había señales ahí. Sí, sí, uno decide ignorarlas. ¿Cuánto
de esa ilusión en la parte del enamoramiento había ahí? O sea, ¿crees que hoy, habiendo vivido todo lo que viste, le podrías haber dicho a esa Mónica, mirá que estás viendo con ojos de enamorada? Sí, sí. O Mm, sea, mira, es muy chistoso. Te digo que traemos patrones, ¿no? mm, Eh, de algún modo yo estaba ¿has escuchado esta frase de te casas con tus asuntos pendientes? ujú. Bueno, yo creo que este es un caso. Ah, Es un caso de esos. Yo no me di cuenta hasta hace unos años de lo claro. que estaba haciendo, pero mis papás de algún modo, y los quiero mucho, a mi madre le mando un Mm, beso al cielo y a mi padre un saludo a México, pero de algún modo mis padres fueron emotionally unavailable para mm, mí, al menos así lo interpretó mi cerebro de niña, y entonces yo me estaba casando con mi papá, que es alguien mm, a quien de algún modo había que perseguir un poco, ¿no? Entonces, bueno, ahora, si hoy escogiera pareja, no escogería a alguien así, no escogería a mi papá. claro. Ya lo habría trabajado en terapia, ¿no? Mm, Ahora lo trabajé a través de una relación quizá que fue dolorosa, mm, pero también que me enseñó muchísimo sobre mí. mm. Volviendo ahora a Catalina, si alguien te hubiese explicado cómo funcionaba el tema de la custodia de un hijo en Alemania, ¿hubieras hecho lo mismo? Bueno, a lo mejor vale la pena dar el contexto de cómo funciona la custodia, Mm, y te explico si hubiera hecho lo mismo. Hubiera escuchado a Begoña o le hubiera preguntado más cosas a Begoña, sin duda. En Alemania, si tienes un hijo y no estás casada, mm, la custodia es de la mamá. Pero si estás casada, en automático es de los dos, a menos que se defina que no quieren que sea de los dos. Entonces, como yo estaba casada cuando tuve a Catalina, la custodia es 50-50. Esto implica que cuando te separas, mm, pues no puedes agarrar a tu hija, tus maletas y regresarte porque la mitad de la custodia la tiene el papá que vive aquí, ¿no? Y que posiblemente no se quiere ir a tu país. Entonces, a lo mejor, no sé si no me hubiera casado, pero a lo mejor en ese momento hubiera pedido que la custodia fuera mía. Hubiera sido como un acuerdo, ¿no? De, oye, por cualquier cosa, quiero que la custodia sea mía para que no me quede atrapada en Alemania si algo pasa. Pero yo creo que estas son pláticas que no tienes cuando estás mm, enamorada, planeando tener hijos, o sea, hay una parte de ti que definitivamente está esperando que esto funcione claro. y no está planeando para cuando no funcione, ¿no? ¿Pero eso a nivel legal es posible? ¿Uno puede plantear eso antes? Sí, Sí, o sea, está puedes, permitido. sí, así como pides a nombre de quién está el Kindergeld, que es este dinero que Mm, recibes por hijos. Igual puedes decir a nombre de quién está la custodia. mm, Si los dos firman y están de acuerdo con que sea A o B, mm. Bien. ¿Y qué hubiese pasado si no te hubieras casado? si no me hubiera casado, la custodia es automática de la madre. Eso acá en Alemania, sí. Mira. Así es que, chicas, otro dato que les dejo por ahí. Sé que, bueno, dijiste que tuviste que hablar con abogados y abogadas para empezar ahí una conciliación. Y cuando hablamos de que, por un lado, hay una deuda, se puede decir, o a nivel económico, o cómo se dividen las cosas, pero por otro lado está la deuda emocional. Y que vos, tu reclamo todavía sigue siendo la deuda emocional. Hablame un poco de esto. Te cuento porque la verdad es que me sorprendió. Mm, La semana pasada tuvimos la primera mediación, ¿no? mm, Para hablar, o sea, de todas estas cuestiones legales, ya primero cuando te separas, tiene que pasar un año donde te puedes arrepentir, entonces Alemania te pide que un año no vivas juntos y después del año puedes avanzar el trámite de divorcio. Entonces nosotros estamos finalmente avanzándolo, año y medio después, y llegamos a esta primera mediación donde esperábamos que un abogado nos dijera, a ver, es la pensión de lo que tienen que hablar, los ahorros, el Kindergeld, todos los números, ¿no? Y yo me di cuenta cuando ellos empezaron a hablar en términos muy factuales y muy mm, numéricos, yo me empecé a llenar de emociones, empecé a sentir cómo salían las lágrimas, así es que me paré, les dije, necesito ir al baño, mm, ahora vuelvo. Y en el baño empecé a llorar y me di cuenta que yo no puedo hablar de números
porque para mí no son números. Toda la historia no son números, son emociones, son historias que pasaron. Entonces regresé y justamente les decía, el gran número que está ahí en debate es que él argumenta que mis ahorros crecieron más que los suyos, lo cual por ley alemana implicaría que de mis ahorros yo le doy la mitad de la diferencia para que salgamos como empatados, ¿vale? Entonces yo le digo, perfecto, vamos a decir que matemáticamente te debo dinero porque mis ahorros crecieron más. Pero a mí, ¿quién me paga el haber perdido la cercanía a mi familia, a mis amigos, el estar en mi país, mi cultura, mi comida, mi estatus profesional, vaya, el clima, ¿no? Entonces, ahí es donde, mientras él piensa que hay una deuda económica, yo pienso que hay una deuda emocional. El problema es que un abogado no se sienta a platicar de cuánto te dolió soltar a tu familia o cuánto te duele, ¿no? Entonces, mi trabajo un poco es entender que nadie me va a pagar esa deuda emocional. O sea, no hay una ley que diga cuánto me deben, ¿no? Pero yo digo que me sale debiendo. Te sale debiendo. Pero, ¿por qué en este caso sea así que él puede reclamarte que vos en proporción ahorraste más? Ok, por default, cuando te casas y no dices nada más, no haces ¿cómo se llaman estos? Acuerdo notarial o cualquier cosa, lo que pasa es que existe un número, ¿vale? El número de cuánto valen tus bienes, tus ahorros, cuánto tienes cuando te estás casando, cada uno, y con cuánto sales del matrimonio. Y el que ahorró más tiene que empatar, como dices, al otro. Mira. Entonces, lo que pasó en nuestro caso es que teníamos cantidades muy parecidas de ahorro. Él decidió invertirlo, quedárselo como en efectivo, digamos, y yo compré un departamento. Y entonces, sus ahorros no crecieron, hizo malas inversiones, también ciertamente, en honor a la verdad, él era el proveedor principal los primeros años. Entonces, mi departamento se apreció mientras él de algún modo usó el dinero. Entonces, él dice que como mi departamento creció, mis ahorros crecieron, pues le debo. Claro. O sea, matemáticamente le cierran los números. Exacto. Hay mucha gente, yo creo, escuchando y pensando, esto a mí no me va a pasar, ¿no? Cuando uno está enamorado dice, bueno, pero eso no me va a pasar. Explícame por qué sí podría pasarle a una pareja multicultural. Bueno, es que le puede pasar a una pareja monocultural, ¿no? O sea... Claro, bueno, pero acá eso total, pero estamos hablando con la complejidad que tiene de, como vos bien decís, vivir en otro país y cómo esto a vos te afecta al punto tal que tomás la decisión de no irte porque tenés una hija que tiene un padre alemán. Entonces, ¿cuáles son los factores que vos ahora podés ver por decir, mira, sí te puede pasar, estate atento a esto? Bueno, yo creo que uno se casa como con mucha ilusión, pero al final, a lo mejor aquí te comparto algo que yo creo. Somos como una cebolla, ¿no? Entonces, de menos tenemos 3 capas. Una es la capa cultural, el país donde creciste tiene un impacto en tu personalidad, lo quieras o no. La familia que te crió es tu segunda capa de cebolla. Y después, ciertamente, somos individuos que le damos sentido a las otras capas y eso nos hace únicos, ¿no? O sea, 2 hermanos con la misma familia y la misma cultura no son los mismos porque tienen la última capa que es su individualidad. Pero ciertamente estas otras 2 capas tienen un impacto muy grande en las dinámicas. O sea, cómo entiendes la vida se define por estas capas. Entonces, tú estás poniendo a 2 cebollas cuyas 2 primeras capas son totalmente diferentes. Ahí, sin duda, hay oportunidad de conflicto. Ahora, también es cierto que cómo resuelves el conflicto, la apertura emocional con la que estás en una dinámica, puede ayudarte a conciliar todas estas diferencias. Pero yo creo que el estar escogiendo a alguien con esta capa cultural tan diferente ya es un riesgo o ya es un potencial de conflicto importante, ¿no? Sí, está bueno para a veces dejar romantizar esta idea de lo exótico, del amor exótico, del encontraste tu media naranja en el otro lado del mundo,
pero también entender estas cosas prácticas, la cultura y estas capas de cebolla que van a hacer que sea más complejo por ahí. Y te voy a decir una cosa, cuando te casas o cuando estás en pareja con alguien de otro país, uno de los dos siempre está extrañando algo. O sea, uno está lejos de la familia o de todo lo que representa tu país, tu cultura, ¿no? Entonces, ya de entrada hay uno que siempre extraña algo, hay uno que siempre tiene un duelo, hay uno que siempre está en desventaja emocional, por así decirlo. Y eso es importantísimo verlo. O sea, algo que yo escucho mucho y se repite, pero vos acá me acabas de decir que, bueno, que en tu caso Félix fue muy coherente durante todas sus etapas. ¿Ustedes se conocieron me dijiste, en Londres? en Suecia, En Suecia, perdón, en Suecia. Ese Félix de Suecia, el roomie raro. el roomie raro, ¿fue el mismo después cuando vinieron a vivir a Alemania? ¿O algo ahí cambió un poco? Fíjate, de hecho, nos conocimos en Suecia, ahí no nos volvimos pareja, pasaron 4 años, donde yo me regresé a México, él se regresó a Alemania, y en ese momento estaba durísimo Facebook, entonces nos reencontramos por Facebook, coqueteábamos por Facebook, decidimos hacer un viaje juntos a Croacia, y ahí empezamos una relación de distancia y luego él se fue a vivir a México. Entonces yo conocí a un Félix en Suecia, yo conocí a un Félix en México y luego conocí a un Félix en Alemania. La verdad es que el cambio no fue muy drástico, por eso te digo, Félix es una persona consistente. Pero sí es cierto que cuando nos venimos aquí a Alemania, lo que pasó es que él se sintió muy cómodo, ¿no? O sea, volvía a su país con todas las ventajas de las que a lo mejor él ni cuenta se daba, pero él tenía trabajo aquí, él tenía el idioma perfecto, entendía el sistema, salía y lo entendía todo. Entonces yo vi a un Félix mucho más empoderado sin darse cuenta de lo poco empoderada que yo estaba. O sea, un Félix muy empoderado porque se sentía muy cómodo, pero incapaz de ver lo que eso representaba entonces para la que no era la alemana, etcétera, etcétera. Claro. También me contaste que tenés un grupo de WhatsApp que se llama Empoderadas, ¿verdad? Y en ese grupo hay 4 latinas que también están separadas de alemanes. Si hoy esas chicas estuvieran sentadas en esta mesa, ¿qué frase se repetiría? ¿Qué frase se repetiría? Estoy cansada. Porque todas somos mamás. Ok. Entonces, de entrada, estoy cansada, pero creo que ese estoy cansada representa más el no he dormido, tengo hijos, los llevo, los traigo. Estoy cansada de luchar. Estoy cansada de ir contracorriente. Estoy cansada de que el idioma no me sea suficiente. Estoy cansada de que él, por ejemplo, hay una que trae un divorcio muy rudo, ¿no? Está cansada de que él tenga la ventaja de entender el sistema, entender el idioma, y ella habla perfecto alemán, pero igual hay una desventaja. Entonces yo creo que sería estoy cansada de luchar. Claro. Sí, de remar el submarino. Exacto. Si pudieras hablarle hoy a la Mónica que llegó a Berlín enamorada, ¿qué le dirías que no le dijiste en ese momento? Bueno, le diría agárrate, porque viene una época dura. Pero del otro lado te espera una Mónica que es mucho más sabia, mucho más fuerte y capaz de darte todo lo que quieres. Eso le diría. Que aguante. Que aguante un rato. ¿Crees que te habría escuchado en ese momento? ¿Ella? Sí. Uf. No. No, me hubiera dicho, ok. Pero yo siento que yo traía una agenda. A lo mejor aquí reconozco como el rol que yo jugué. Yo traía una agenda. Yo con Félix empecé como a los 34. A Catalina la tuvimos como a los 38. Entonces, si haces cuentas, yo traía esta historia, a lo mejor muy latina, de te enamoras, te casas, tienes hijos y eres feliz para siempre, ¿no? O sea, vos en tu cabeza tenías esta estructura, este era tu camino. Este era mi camino. Y entonces yo creo que cuando conocí a Félix, te digo, yo reconozco que hay muchas cosas que lo hacen un buen partido.
Entonces yo creo que ella, enamorada y con la agenda y con el partido que en ese momento parecía ideal, pues no me iba a escuchar, era como a lo que voy. No quiero saber nada, ok. Bueno, hablamos de esto de cómo llegaste a Berlín. Entonces ahora quiero conocer un poco tu historia, porque me dijiste que llegaste en 2019. Contame qué profesión tenías antes y cómo llegaste a Berlín. Vale, bueno, yo de profesión, yo estudié agronegocios, hice 2 maestrías en economía agrícola y economía ambiental, y tenía una carrera muy internacional, consultor internacional en el sector agroalimentario. Me la pasaba viajando porque mi último trabajo, el trabajo que dejé para venir acá, yo era la business developer de un centro de investigación aplicada holandés que pertenece a la Universidad de Wageningen. Son muy conocidos en el sector agroalimentario y yo era su business developer en Latinoamérica. Es decir, yo buscaba proyectos en Latinoamérica y desarrollábamos proyectos de sustentabilidad en el sector agroalimentario. Muy chulo el trabajo, me llevó a viajar por todos lados. En tu país hicimos algo súper bonito con invernaderos en la Patagonia. Entonces, todo en papel, todo maravilloso. Cuando decidimos venirnos para acá, yo digo, bueno, renuncio porque ellos necesitaban a alguien en Latinoamérica. Yo dije, renuncio, mañana, pasado mañana, más tardar, yo tengo otro trabajo porque pues mi currículo es maravilloso, yo soy quien soy. Y entonces llegamos en mayo 2019 y pues disfrutamos el verano, regresamos a México para las Navidades y de regreso en enero 2020 la pandemia ya estaba empezando, ¿no? Llegaba a Europa. Me acuerdo haber sido de las primeras personas que encerraron, de hecho. Y entonces ahí digo, hostia, y ahora, o sea, busco trabajo, nadie estaba contratando, el mundo estaba paralizado, nadie sabía lo que iba a pasar. Y ahí decidí no paniquearme y certificarme como coach, más por hobby que pensando en un cambio de carrera. ¿Por qué por hobby? Yo era la amiga que las amigas siempre llamaban en modo crisis. Claro. Y yo la hacía de terapeuta, ¿no? O sea, yo no era la amiga que invitaban a salir, a bailar, sino a tomar un café y a desbordar su vida enfrente de mí. No me salía tan mal y era un rol que me gustaba. Entonces, cuando me veo en medio de la pandemia, digo, bueno, de hecho hay una historia. En algún momento regresando a México, me pongo a coachear a 2 amigos que eran pareja, ella se quería casar, él no. Ya teníamos unas copitas encima y se ponen a pelear. Entonces, a mí la cruda moral de ese coacheo me duró semanas, meses, hasta que cuando yo me veo en medio de al inicio de la pandemia, viendo que nadie me iba a contratar en ese momento, dije, necesito certificarme para que no me vuelva a pasar lo que me pasó con estos amigos. Y ahí decido certificarme como coach. ¿Y cómo? Pero, digo, este rol, vos venías de un rol de trabajar en empresas, con un estatus laboral muy bueno. ¿No te costó mucho soltar eso? Fue un proceso de años. O sea, yo te digo que en 2019 me certifiqué. Algo muy afortunado es que la certificación te hace coachar desde el principio. Entonces yo jugaba y me di cuenta de algo súper valioso. Me encantaba. Eso, ¿te gustaba? Me gustaba, me encantaba. Y después yo empecé a pedir donaciones. Entonces decía, oye, déjame coacharte y me das una donación. Lo que tú quieras, €1 o lo que tú creas que vale la sesión. Y hubo una persona que me dio 80 euros. Y yo dije, ¿qué? O sea, para mí era como jugar, ¿no? O sea, Claro. me sentía muy cómoda en ese espacio y alguien me estaba dando 80 euros y ahí algo hizo clic y dije, esto puede ser una carrera. Y entonces empecé a explorarlo poco a poco y muchos años yo decía, soy coach, pero había una vocecita que decía, no eres coach, tú eres consultora internacional. O sea, me seguía jalando, Claro, ¿no? toda esa historia. Toda esa historia y me costó soltarlo, pero en algún momento mi identidad cambió y ahora ya no siento que sea una consultora internacional, soy una coach, O sea, hoy te identificas como una coach. totalmente. ¿Hubo un momento en todo este proceso, incluso cuando venís en la pandemia, después todo lo que te pasa, que hubo gente que te dijo, che,
no es por ahí, te estás equivocando, vos venís de este lugar. ¿Y donde dudaste un poco? Fíjate que no de migrar, porque Alemania es el 6º país en el que yo vivo. Ok, ya tenés experiencia. Entonces yo, o sea, fui pata de perro, decimos en México, desde muy joven. Entonces todo mundo, familia, amigos, estaban acostumbrados. Era como, sí, claro, ahora ya se va a Alemania. O sea, no era algo raro. De lo que sí, mi mejor amiga así como que medio me cuestionaba, era justamente del buen match que éramos Félix y yo, porque siempre lo explico un poco así. Él es alemán, yo soy mexicana, con todo lo que eso puede implicar. Yo soy extrovertida, él es introvertido, con todo lo que eso puede explicar. Y después la otra capa es que él es conflict avoider y yo soy drama lover. Entonces esa es otra capa. Entonces ella veía como este mismatch y ella como que me lo hacía ver, pero era otra de esas cosas que yo bloqueaba, ¿no? O sea, así como, todo bien, todo bien. Entonces, de eso me acuerdo. Y ahora separada, ella se burla y me dice, Como buena amiga se tiene que como buena burlar. amiga, Obvio. así te lo dije y no se equivocaba así. Mirá vos. Y en ese momento, vuelvo ahí porque me gusta esta historia. ¿No le dabas bolilla a lo que ella te decía? O a veces hasta incluso te podía enojar que alguien te diga, che, me parece que estás viendo otra película. Sí, sí, total. O sea, por ejemplo, algo que cuando vivíamos en México ella me decía, o sea, ya no sales, te la pasas en casa. Y yo me acuerdo que me molestaba y yo decía, no, pero es que yo no quiero salir. O sea, pero es que yo ya maduré. Yo ya crecí. No, lo que pasa es que me estaba un poco mimetizando la personalidad un poco más tranquila de Félix, que después cuando estuvimos aquí fue parte de los conflictos, porque yo decía, hagamos cosas. A mí me choqueaba mucho esto de, tú eres el alemán, ¿por qué no sientes estas ganas de enseñarme el país y de que agarremos un tren a no sé dónde? O sea, hasta la fecha, por ejemplo, yo le he enseñado más Alemania a Catalina que él mismo. Entonces, eso que mi amiga me decía, es que ya no sales, te la pasas en casa, como que tu luz se apagó, era muy cierto y se vino a reflejar también aquí. O sea, yo creo que con quien estás, esto que dicen, ¿no? De eres la suma de las 5 personas con las que te relacionas. Y sobre todo la pareja con la que estás. O sea, te mimetizas de algún modo. Total. Entonces es súper importante escoger con quién te estás juntando, casando. Bueno, y eso es algo que, volviendo a las parejas multiculturales, vemos que se repite, ¿no? Porque justamente hay unas diferencias ahí de formas de ser y, por ejemplo, en el capítulo de Begoña hablamos de esto, cómo para culturizarte te empezás a mimetizar y sin querer vas apagando tu identidad. ¿Cómo hacer para volver a, ser vos? Claro. Y ahorita, no sé, tú dime, Pedro, pero yo algo que siento es que el latino de aquí no es el latino de allá. Y eso me generaba a mí mucho conflicto, porque yo, si algo hice, fue buscar círculos latinos y así, pero siento que en este proceso de que nos apagamos un poco, no somos los mismos latinos de allá. No, y creo que cuando uno vuelve ahora ya tampoco es igual a lo que era antes. Ya no eres de aquí ni de allá. Exacto. O en realidad, bueno, hay una psicóloga que dice, soy de aquí y soy de allá. Eso es un bonito reframe. Exacto, son la suma de las dos. Bueno, volvemos al coach, porque me dijiste, estuvo el momento que alguien te paga 80 euros y a vos te hace un clic, ¿sí? Vos decís que todos traemos cosas en nuestra mochila, ¿sí? Y que se reactivan entonces con la migración. ¿Cuál fue el patrón que activó la migración en vos? A lo mejor brevísimamente, como para que tu audiencia entienda lo que digo. Todos generamos patrones que son formas de pensar, formas de sentir y formas de actuar. Sí. Y los generamos desde que somos niños y corresponden a un mecanismo de defensa que nos sirvió para algo en ese momento. Volviendo a tu pregunta, el que yo traía de toda la vida, y te puedo decir por qué lo traía, es la hipervigilancia. Se llama hypervigilant en inglés. Es esta persona que de algún modo está escaneando para el peligro. O sea, está viendo como qué se va a caer, qué puede pasar, ¿no?
Y la migración, bueno, y estos patrones, el que traigas o los que traigas, generalmente son muchos, se activan bajo presión, en situaciones donde estás bajo presión, donde de algún modo tu sistema nervioso percibe amenaza, ¿no? Y entonces una migración es una situación de mucha presión, donde de algún modo el sistema nervioso está alerta. Entonces a mí se me disparó y sí, andaba viendo como lo negativo, como lo que va a salir mal, lo que va a pasar. Eso fue lo que me pasó y de algún modo además, como Félix no me hacía contención, yo me di a la tarea de buscar lo negativo para enseñárselo. O sea, porque quería que me validara, quería que viera mi experiencia. Entonces, además, me volví una experta en buscar lo malo. Mirá, ok. Te había puesto un poco dark la cosa. Sí, bueno. Sí. Dark, no sé si No sé tan si dark, dark, pero claro. sí, O sí. intensa quizás. Bueno, y esto lo empezás a aprender con el coaching. Ujú. ¿Qué otras heridas emocionales, cómo se empiezan a trabajar estas heridas emocionales? ¿Cuál es el método que usás? Yo ahora digo, de hecho estoy lanzando un programa que se llama Unapologetically You, que se trata como de regresar a tu yo auténtico, ¿no? Y identifico 3 pilares con los que trabajo siempre, que es como el autoconocimiento, la autoaceptación y el autoliderazgo. Y yo digo que sin estos 3, o sea, es como una mesa de 3 patas. Tienen que existir estos 3 para tener como la confianza, la autoridad interior de ir logrando lo que te propones en la vida, ¿no? El autoconocimiento es donde empiezas a ver estos patrones, donde dices, ah, caray, no es que todo en Alemania sea malo, que Alemania es objetivamente un país duro para migrar, pero es que además yo estoy reaccionando de una manera que no me está funcionando, que no me sirve, que no me aporta y no me ayuda a avanzar. Ese es el autoconocimiento. Después la autoaceptación, porque mucha gente cuando ve esos patrones se empieza como a tirar, así es que siempre hago esto. No, o sea, lo haces y entiende que lo haces porque lo aprendiste en algún momento que necesitabas hacerlo. Entonces es trabajar un poco como con el autoamor, self-love. Y después, ya que lo viste, lo aceptaste, ahora sí tienes el poder de dirigir tu vida. O sea, ir rompiendo estos patrones porque entiendes que ahorita no te ayudan y que sí te ayuda y cómo sí avanzo. Entonces está el autoliderazgo, donde tú ya escoges cómo pensar, cómo sentir y cómo comportarte para ir logrando lo que quieres, ¿no? ¿Y esto cómo lo vas trabajando? ¿Bajo sesiones, bajo ejercicios prácticos? Es un poco de todo. Mm. Lo que más he hecho hasta el momento es sesiones individuales, donde a través de el coaching no es un mentoring. O sea, yo no te digo qué hacer con tu vida, sino a través de técnicas de coaching, yo te ayudo a que lo vayas viendo. Entonces, al principio trabajamos mucho en yo ayudarte a ver esos patrones, después en ayudarte a aceptarlos y después, entonces sí, cuáles son nuestras metas, a dónde quieres trabajar, cómo llegas ahí. Entonces, es como un arco que Ujú. yo me di cuenta que existía en todos mis clientes, ¿no? Como esto era lo que teníamos que hacer, que es el mismo arco que yo he hecho conmigo misma, ¿no? Y ahora, como ya me di cuenta de ese arco, ya lo convertí en un programa y ahora me estoy moviendo también a hacerlo en grupo, sesiones grupales donde lo trabajamos. Este programa tiene las sesiones grupales, pero también tiene individuales, porque yo creo que las sesiones individuales te permiten llegar muy profundo. Existe como una confianza y una seguridad que no existe a lo mejor en un grupo. Entonces, sí, son sesiones individuales, ahora grupales. Y también si yo creo que hay un ejercicio que te ayude, por ejemplo, el journaling o hay unos tests que uso, pues te los facilito también. Sí, es un trabajo diverso. Y cómo, volviendo a vos, entonces, cuál fue esa parábola que decís? ¿Qué fue lo primero que empezaste a reconocer que estaba fallando? Eh, Fíjate, aquí la autoaceptación me acaba de dar un golpe porque
Y mi impulso fue decir el victimizarme, el decir, uy, pobre de mí, pero después sentí así como, uy, qué pena aceptarlo. ¿Ves cómo trabaja Sí. la mente? Pero no, fue eso. El darme cuenta, otra vez, que objetivamente Alemania, te digo que yo he vivido en 6 países, objetivamente Alemania es una cosa distinta, se cuece aparte. Pero yo me estaba victimizando demasiado. Te habías puesto en ese rol donde eras la víctima, porque es la que te fuiste, porque te viniste, claro. Porque me siento sola, porque él no me parabola, porque me gritaron en el Speti, porque ya me peleé con alguien, porque... Y todo era como pobre de mí, cómo sufro, te digo, intentando ver lo negativo. Entonces lo primero que me doy cuenta es, a ver, en algún momento yo tomé la decisión de venirme aquí, entonces yo tengo que asumir las consecuencias. Y empecé a trabajar ahora también la aceptación de, vale, a veces cuando tengo un reto, lo veo difícil, me gusta como no mirarme a mí, más bien echar las culpas a los demás, entonces tengo que tener cuidado con eso. Ya que lo veo, ahora lo puedo romper, o sea, puedo romper ese patrón. Cuando ya me estoy sintiendo víctima, digo, aguas, este es Claro. un patrón. Ok. Ahora, ¿cuánto tiempo hizo que te demores en poder salir de esta situación, estar dentro de ese patrón? O sea, si lo hubieses podido corregir. Pues, a ver, yo llevo 7 años aquí, ¿no? Y te puedo decir que, mira qué fuerte lo que voy a decir, que yo empoderada me sentí en el momento que decidí separarme. Yo creo que no traía los recursos, o sea, cuando estás en una relación que no está funcionando, todos tus recursos están ahí, ¿no? Tus recursos emocionales están tratando de sobrevivir ese conflicto. Cuando ya suelto ese conflicto, entonces regresan los recursos como para verme a mí y para decir, vale, ¿y ahora qué vamos a hacer? Lo que decía, ¿cómo me enamoro de Berlín? ¿Cómo me enamoro de mi vida aquí? ¿Cómo me enamoro de la persona que soy? ¿Qué tengo que trabajar? O sea, ahí me activé como mucho. Y también te lo decía hace rato, yo creo que he hecho un buen trabajo porque hoy estoy mucho mejor que Mm. como estaba hace 2, 3 años. La segunda etapa es la aceptación. Aceptaste, entonces, claro, empezás a ver cada vez que tenés el patrón, lo empezás a ver. Y después viene la liderarse. Hoy, en tu caso, ¿qué es liderarse? Show up, me vienen las palabras en inglés ya, seguro tu cerebro también funciona como el mío. Como show up, incluso cuando no tengo ganas. Cuando tengo ganas de tirarme en el sillón porque la vida es dura y no sé qué, darme cuenta de lo que estoy haciendo, de estoy en este bucle de sentirme un poco víctima y de no tener energía, pero yo tengo una hija y tengo un negocio que quiero que crezca y que florezca, así es que elijo irme al gimnasio para activarme y después regresar y sentarme en la computadora, Ahí está. Eso es en lugar de liderarse. tirarme al sillón, Mm. ¿no? Bien, eso es muy, vos que sos coach y lo estudiaste, es muy mental, ¿verdad? Es muy mental. O sea, esa falta de energía que uno, bueno, vos tenés una hija, me imagino que eso es muy agotador también, pero en ese momento estás agotada, decís, me quiero tener el sillón y no hacer nada. ¿Lográs hacer ese clip para decir no, ese momento de activar? Ahora lo logro. Mm. Y no lo logro el 100% de las veces. Sigo siendo un humano, pero tengo estas herramientas que a lo mejor mucha gente de pronto no tiene. No entiende por qué se siente que se quiere tirar en el sillón y entonces tira en el sillón y después se siente mal por tirarse en el sillón. Claro, ¿no? y entra en la Y vuelta. entras, claro. Entonces, sí, lo logro un poco más de lo que lo lograba antes. Espero lograrlo cada vez mejor. Claro. Decís que la única variable que podés cambiar en la migración sos vos. Pero decíamos esto, que Alemania al final es muy difícil. Entonces, ¿qué le dirías a esa persona que te va a responder no? Pero Alemania es difícil, Mónica. Te diría, Alemania es muy difícil, Mm. ciertamente. Es más, si necesitas más validación, están estos índices que lo colocan en uno de los lugares menos friendly para el migrante. Ujú. O sea, objetivamente. ¿Tenés los datos acá en la cabeza o no? Fíjate que te digo que yo buscaba cómo comprobar que mi historia era real. Y sí, en algún momento vi, creo que era el de Internations, que decía los países más amigables para migrar. Y España y México estaban en los primeros 5 lugares. Ujú. O sea, y Alemania en ese momento estaba como en el 69.
si no recuerdo mal. O sea, ¿no? Pero buscaste los índices de por qué Alemania es tan difícil. Y así todo, finalmente decidiste quedarte acá, ¿sí? ¿Por qué esa decisión y quién es esta nueva Mónica? ¿Por qué esa decisión? Porque si bien es cierto que es difícil, también tiene muchas cosas buenas. Y yo creo que cuando ya has pasado por este proceso de darte cuenta que no todo es el exterior, sino también cómo tú estás reaccionando, se abre también la oportunidad de empezar a ver las cosas buenas, a ver las oportunidades. Entonces yo creo que no estamos mal aquí los tres. Pienso en los tres porque al final me interesa que los tres estemos bien. Catalina tiene una quita y tiene un grupo de amigos maravilloso. Ella es muy feliz. Catalina a veces entra a la casa y la abraza y le dice, casita, gracias por cuidarme. O sea, ¿no? Entonces Catalina, de hecho le preguntábamos a Catalina si se quería ir y decía que no. Y para mí también era importante tomar en cuenta que ella está muy bien, ¿no? Y que mi negocio, como nació aquí y está creciendo aquí, también merece la oportunidad de desarrollarse todavía más aquí, ¿no? Entonces por eso decidí quedarme. Recién dije una nueva Catalina, pero en toda la charla lo que yo noto, después de que vos haces el proceso de coaching, lo que decís es como estos de reencontrarse vuelta con uno mismo, ¿no? Como que vos pagaste un poco tu ser para adaptarte y ahora estás volviendo a tu personalidad. Esta Catalina, ¿qué encontró de la antigua y qué Catalina es hoy? Catalina, Perdón, no. ¿qué Mónica? Yo dije, no. Sí. Ok. Que también hubiera sido una buena pregunta, como, ¿qué mamá tiene Catalina ¿Qué hoy? mamá tiene ¿No? Catalina hoy? Claro. ¿Qué encontré? Bueno, a ver, algo que me ha dado mucho, por lo que me siento muy afortunada, es esta posibilidad de reinventarse. Esta Mónica que se reinventó y se atrevió a cambiar de carrera, yo creo que no lo hubiera hecho en México. Entonces, esa valentía, yo creo que se la debo también a este proceso, al haber estado aquí. Y hoy reconozco que tengo un trabajo que se siente totalmente alineado a mí y eso es una bendición. O sea, el hecho de que tu trabajo no se sienta como trabajo es maravilloso. Entonces, es una Mónica que se conoce mucho mejor, que sabe de qué pie cojea, sabe sus propios patrones, cómo la limitan. Ese autoconocimiento no lo hubiera obtenido fuera en mi contexto, porque aprendemos a pensar, sentir y actuar en nuestros países. Y ahí no hay ningún espejo que nos lo enseñe. Cuando te sales de ese contexto, de algún modo te forzas a verte. Entonces, toda esta historia también me enseñó quién soy, qué quiero, eso. Un lado positivo de esta separación, digo, porque fuiste mamá, pareja, y ahora tenés la posibilidad de compartir a tu hija 50 y 50. Entonces esto te da tiempo para vos misma. Exacto. ¿Te encontraste con esa Mónica? Sí, justo. La verdad es que ahora a veces digo que todos deberíamos hacer co-parenting. Porque hay algo muy bonito, o sea, yo soy mamá de Catalina, que yo tenía muchas ganas de ser mamá, pero también tengo el 50% del tiempo para ser Mónica y para recuperar a esa Mónica que en algún momento yo extrañaba mucho. O sea, la Mónica más social, la Mónica que le gusta irse a un restaurante, tomarse una copa de vino, tener una charla de adultos, no solo la Mónica que hace playdates y se tira en la arena en los Spielplatz. Entonces, creo que, a pesar de que una separación es triste, ahora me encanta poder tener estas dos versiones de mí y poder entregarme a estas dos versiones de mí. O sea, soy mamá y me pongo la ropa vieja y me subo a la resbaladilla, o soy Mónica y me voy de date y me tomo unas copas de vino. O sea, creo que es algo muy bonito. Reencontrarse con eso, ¿te dio de vuelta luz? Sí, yo creo que sí. Alguien me había dicho que yo siempre he sido un poco coqueta y alguien me había dicho que eso ya no lo veía en mí y ciertamente estaba como muy apagado.
Y ahora me siento como un poco más coqueta. Vuelvo a comprar ropa porque me gusta, ¿no? Yo siempre he dicho que la ropa, por ejemplo, es una oportunidad de expresar tu personalidad, ¿no? No solo es saber qué me pongo. Y yo siento que en algún momento era a ver qué me pongo, o sea, ya no me importaba. Y ahora vuelvo a comprar ropa porque quiero expresar algo, vuelvo a ser coqueta, vuelvo a ser curiosa. La pregunta te la hago como coach y también como persona. ¿Qué tan importante es el autocuidado y el automimarse por esto que está diciendo? Yo creo que muy importante, ¿no? Fíjate que tengo esta metáfora que me gusta usar, Mm. de yo soy el juggler, esta persona que tiene muchas pelotas en el aire, ¿no? Y las pelotas son, por ejemplo, Catalina, mi negocio, mis finanzas, todas las que quieras. Pero ¿qué pasa si no cuidas a la persona que está peloteando? Todas las pelotas se caen. Entonces, tú puedes estar preocupadísimo por las pelotas porque son súper importantes, pero si no ves a la persona que las está moviendo, se acaba el teatro, ¿no? Se acaba el show. Entonces, yo creo que más importante que cualquiera de las pelotas, cualquiera de tus metas, cualquiera de tus historias, eres tú. Y si tú estás bien, entonces ahí se siguen moviendo las pelotas. ¿Se trabaja mucho esto en el coaching? Sí, sí. Que es vuelvo a lo mismo, ¿no? Conocerte. ¿Qué necesita ese juggler? Claro. ¿Quién es ese juggler? ¿Qué Pero necesita? a veces es difícil encontrarlo. O sea, en todos estos procesos, no sé, de migración o incluso de parejas, volver a encontrarse con uno mismo es un trabajo que por ahí es difícil. Es difícil y para eso estamos los coach. Comercial aparte. Claro. No, es difícil porque justamente todos estos son tus puntos ciegos. Tú no los ves. Te has comportado, has sentido y has pensado como has sentido, pensado toda la vida. Necesitas un espejo. Y ese espejo puede ser una pareja, ¿no? Por ejemplo, pero también puede ser un coach, un psicólogo, un buen amigo. Claro que siempre digo, un profesional no tiene ninguna agenda, no tiene un interés propio en enseñarte ese espejo. Una pareja tiene una agenda, o sea, al final quiere algo de ti, quiere que esa relación funcione o ¿no? Hay una agenda detrás, lo mismo con una amistad. Entonces yo creo que son conversaciones mucho más honestas con un profesional. Claro. Las otras, las conversaciones con tu pareja o amigos cumplen otra función, pero con un profesional es justamente enseñarte este espejo que te ayuda a empezarte a ver. Mónica, ahora volviendo al tema de casarse, estar en pareja, ilusionado. Si alguien está a punto de casarse, ahora no está viendo si te va a casar con un alemán o alemana y piensa tener un hijo acá y está escuchando, ¿qué 3 cosas concretas le podrías decir? La primera va a sonar raro, pero ¿te quieres casar? Yo siento y creo, uno siempre sabe si una relación va a jalar o no, pero a veces decidimos ignorarlo, ¿no? O sea, esto que decíamos hace rato, siempre hay señales, siempre las banderas rojas y verdes están desde el principio. Entonces, la pregunta es, ¿te quieres casar? ¿Confías en esta relación? ¿Es la relación que quieres? O sea, una conversación honesta contigo mismo y dejar de ignorar como estas banderas. Esa sería la primera. La segunda es, si ya lo decidiste, todo lo que hagas a partir de ahora, hazlo por ti, para que después, justamente, no puedas echarle la culpa a nadie, sino toma tus decisiones por ti, porque si tú estás bien, también los demás alrededor van a estar bien. Y la tercera, pues a lo mejor sería un poco más relajado, como hay que echarle ganas y también disfrutar la vida y nunca sabes qué va a pasar, ¿no? O sea, también es un volado al aire y no puedes controlarlo todo y diviértete también. Hay algo importante en eso, porque claro, en el momento de crisis todo es muy oscuro. Parece que se viene el mundo abajo. Digo, te pasó esta sensación de yo me ilusioné, me iba a casar, familia, toda la imagen perfecta y esa se desmorona. Hoy, después de pasarlo y igual seguir solucionando cosas, esto que decís, ¿era tan grave como eso que sentías? Nunca es tan grave, ¿no, Pedro? Yo creo que el cerebro tiene esta capacidad de catastrofizar, no sé si se diga así,
para protegernos, pero generalmente todo lo que nos da miedo nunca es tan grave. Por ejemplo, en el ejemplo que me pones, para mí era impensable separarme, sobre todo porque era impensable no, no estar con mi hija todos los días. O sea, yo creo que yo me tardé en separarme porque ese miedo, ese dolor que yo sentía de decir, ¿cómo no voy a estar con mi hija todas las mañanas, todas las noches, no? Era un miedo muy paralizante. Y ahora justo te acabo de decir, hay una parte bonita en eso, porque me permitió encontrarme a mí de nuevo, tener espacio para mí, tener tiempo para mí. Entonces, era algo que me preocupaba mucho y al final resulta que no es tan malo, que tiene algo bueno. 7 años después de con todo lo que perdiste y todo lo que construiste, ¿qué decisiones volverías a tomar y cuáles no? La verdad es que volvería a tomarlas todas y te voy a decir por qué. La primera razón es porque no sería yo la persona que soy sin toda esta historia. Ujú. Sería a la mejor otra versión de mí, eh, no sé cómo sería, pero no sería esta y esta me gusta. Y la segunda es porque esta historia, con todas sus curvas y todos sus recovecos, es la única historia en la que mi hija hubiera nacido. Y eso ya lo hace valiosísimo y lo volveré a hacer 1,000,000 de veces, cada parte de esa historia, con tal de conocerla. Muy bien, muy lindo. Te hago por último un juego de palabras. Yo te voy a decir una palabra y vos me tenés que responder con lo primero que se te venga a la mente. Eso siempre me ha puesto nervioso, pero vamos. Te No toca. sé por qué. Bueno, va. Alemania. Wow. Mi casa. Qué fuerte, pero sí. Catalina. El amor de mi vida. Amor. Amor. Me quedé en blanco. No sé. A lo mejor el momento en el que estoy es justamente haciéndome esa pregunta. Ya me invitarás después y te lo contesto. Dale. Volver. Siempre es posible. Mónica. Confianza. Por último, México. El segundo amor de mi vida. Muy bien. Bueno, Mónica, un gusto, de verdad, conocerte, un gusto tener esta charla, así que gracias por ser parte de la de nosotros. Gracias, Pedro. Me ha encantado estar aquí. Espero que el capítulo aporte a tu audiencia y que nos volvamos a encontrar en cualquiera de los sitios donde los latinos nos juntamos, ¿no? Totalmente. Que así Muy bien. sea. Si llegaste hasta acá es seguramente porque este contenido llamó tu atención. Así que lo primero que quiero hacer es agradecerte y por último pedirte que si no te suscribiste, suscríbete ahora, que es la mejor manera de ayudarnos. Gracias y hasta la próxima.